Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Creo que instancias como estas no se dan todos los días. Agradecerles también que estén aquí interesados en lo que cada uno de nosotros principalmente hacemos. Y un poco también poder comentarles y transmitirles nuestra experiencia, que si bien pueden ver que quizás hay una trayectoria detrás o han habido premios, más allá de eso, hay personas y hay personas que efectivamente hacen esto con cariño, con perseverancia y con pasión. Y creo que eso es fundamental, es empezar a entender qué es lo que a cada uno de ustedes los mueve, es entender el por qué efectivamente tienen ganas quizás de levantarse todos los días y ir al trabajo. Y creo que cada uno de los emprendedores que ha estado aquí hoy en día tiene eso por detrás, que tienen quizás claro el por qué, tienen claro cuál es su interés y efectivamente tienen claro quizás un poco qué es lo que quieren generar. Entonces voy a partir la presentación como el mismo eso. Bueno, hola, buenas noches ya. Eh, Mi nombre es Montserrat Flores, estoy sacando la cara por las mujeres hoy día, han habido puro expositores hombres y soy la única mujer. Eh, soy diseñadora industrial de la Universidad Diego Portales. En verdad nunca tuve muy claro qué es lo que quería hacer. Desde que entré a la universidad e incluso cuando salí. Y cuando salí viene la típica pregunta, ¿qué hago ahora? O sea, dentro del ámbito del diseño es la carrera con la tasa más alta de cesantía, es una de las carreras que efectivamente es la menos pagada y efectivamente está como la disposición de uno de querer ver el vaso medio lleno o medio vacío. Para mí, efectivamente, enfrentarme a esos dos problemas convergieron en ver una oportunidad. Y una oportunidad, efectivamente, en cómo emprender. Lo único que tenía claro era lo que no quería hacer. Y no quería entrar a trabajar en una oficina donde me sentaran todo el día frente a un computador a hacer render o plano. No quiere decir que ese no sea quizás el camino. Yo creo que se puede emprender tanto adentro de una empresa ya conformada, como también se puede emprender como uno de manera independiente. Yo decidí el camino independiente, no es el camino más fácil, es el camino largo, complejo, es el que tiene mayores riesgos, pero a mi manera de ver es el que trae mayores satisfacciones y también mayores aprendizajes. Así nace Importa, nació junto el último año de título. Cuando estaba desarrollando mi título decidí formar una oficina de diseño junto con otra diseñadora, donde teníamos un punto de convergencia en común, que era que nos interesaba trabajar con desechos, experimentar con materias primas, en el fondo entender las propiedades que nos podían otorgar los materiales, los procesos productivos. Y efectivamente, a partir de eso nos dimos cuenta que a lo largo de nuestra universidad habíamos desarrollado distintos productos bajo esa arista como responsable con el medio ambiente, pero no teníamos efectivamente quién nos pudiera hacer estos productos. Y nos vino a la cabeza un poco que habíamos desarrollado unos talleres laborales aproximadamente en tercer año de universidad, en la cárcel y a modo ad honorem, y efectivamente como que si no eran todos los puntos, es decir, por un lado teníamos desecho humano y por otro lado teníamos desecho en cuanto a materias primas. Y así es como nace Importa, que básicamente convergen dos conceptos. Diseño local, yo soy una persona, me considero muy nacionalista, creo que tenemos que tener un pensamiento global, mirar hacia afuera, pero la respuesta efectivamente es adoptarlas a nuestro país y hacernos cargo de los principales problemas nacionales que tenemos. Y la inclusión social propiamente tal que se da en el contexto intrapenitenciario. Entonces, muy a grosso modo para que lo puedan entender, ¿qué es lo que hace Importa? Se centra y se sitúa dentro del espacio intrapenitenciario, hoy día actualmente en Colina 2, donde transformamos estos espacios en talleres laborales y sociales. Hacemos la separación en laboral y social porque no basta con capacitar a una persona y entregarle herramientas, sino lo reconstruimos como persona también y no le enseñamos a poder relacionarse con sus pares. Básicamente está centrado en personas privadas de libertad, donde ellos se capacitan en poder manufacturar productos de diseño. Todos estos productos de diseño, si bien en un minuto partimos con todo este tema de la basura, hoy no hay que ser tampoco tan talibán y querer cómo hacerlas todas. Nos hemos dado cuenta de que más allá del producto de diseño en sí, es también entender que hay una persona atrás que requiere esta oportunidad y nos hemos abierto también no solamente a trabajar con desechos, sino que también con descontextualización o reutilización de materiales. Y prácticamente todo lo que ellos hacen se vende en el retail, ellos vuelven a ser un sostenedor económico de sus familias y eso genera al final sustento para el proyecto.
Ahora, ¿con qué diseñamos? Y aquí es donde viene la pregunta y viene en el fondo como la innovación del proyecto y en la estadística un poco que se mencionaba anteriormente, es de que en Chile en promedio cada uno de nosotros genera 1,3 kilos de basura diaria. Desde ahí viene para nosotros nuestro como cuestionamiento como diseñadora. Y junto con esto nos preguntamos, bueno, pero ahora ¿cómo diseñamos? Y eso se fundamentó efectivamente de que nosotros como país somos el país líder de Sudamérica con la tasa más alta de encarcelados. O sea, tenemos menos habitantes que Brasil, pero efectivamente en relación de personas tenemos más personas privadas de libertad. Y fue la unión de esos dos problemas que convergen en una oportunidad. Y si ustedes se fijan, la mayoría de los charlistas que han estado acá en el fondo hablando, la mayoría de los proyectos surge a partir de observar una problemática. Y una problemática que generalmente está en nuestro entorno y no hemos sido capaces de ver. Entonces, la suma de estos problemas, uno de carácter ambiental, que es desecho de materias primas o procesos productivos alicaídos, más efectivamente la responsabilidad social, que es esta basura humana, porque llamémoslo así, yo sé que puede ser súper como fuerte, pero efectivamente nadie les da una oportunidad. En Chile efectivamente anteponemos, no en Chile, yo creo que en general las personas somos muy prejuiciosas y acá sobre todo que es un tema que se estigmatiza a la persona y una vez que sale efectivamente esa persona por más ganas que pueda tener, nosotros no somos capaces muchas veces de abrirle las puertas y anteponemos el prejuicio antes de entender quizás lo que puede haber detrás o las intenciones que puede tener esa persona. Entonces a partir de esto surge esta oportunidad denominada Importa y que básicamente, y en esto hago hincapié, es observar cuáles son tus intereses personales, es obviamente entender también la profesión y qué herramientas tenemos para poder competir en el mercado, y también requiere investigación. O sea, yo no creo solamente en un emprendimiento que es solamente de guata o de emoción, sino que un poco, yo no sé si conocen el concepto de fundaciones dentro del ámbito de la arquitectura. La fundación es el espacio que se hace cuando se quiere construir, no sé, un edificio o una casa, es el espacio que se genera como abajo del suelo para que la estructura no se desmorone. Y dentro como del proyecto, nosotros efectivamente nos dedicamos a levantar fundamentos y de ahí viene esta palabra de fundaciones y fundamentos, de poder generar un proyecto que sea sólido, que efectivamente responda a los principales problemas de nuestro país y que se sustente de principio a fin. Y desde ahí creo que se puede otorgar una respuesta que sea coherente, consecuente con nuestra realidad como país. Nuestra estrella, esto principalmente lo pongo no de una manera como ególatra, sino que una forma de dar a entender de que en el camino del emprendimiento hay muchos errores, pero esos errores dependen de cómo uno los vea y creemos que más que los errores, creemos que los errores nos ayudan a entender que hay una manera distinta de hacer las cosas y dentro de eso hay muchas barreras de entrada. Sobre todo imagínense dentro de una cárcel, o sea, un promedio, una estadística promedio, por ejemplo, para sacar un proyecto adelante dentro del ámbito del emprendimiento es de 3 a 5 años. Por ende, dentro de un contexto atípico como es la cárcel, las barreras de entrada son mucho más grandes, porque de partida estáis compitiendo con o sea, no compitiendo, pero estáis al amparo del Ministerio de Justicia. Luego tienes lo que es Gendarmería y luego está el mundo de los internos en sí. Entonces son muchas barreras de entrada, pero que efectivamente son estas estrellas que un poco como que son esas luces que nos han llevado a seguir adelante. Cuando mucha gente en un minuto nos dijo que no, cuando nadie creía que nosotros podíamos generar un cambio, cuando nadie creía que nosotros podíamos poner un estudio de diseño dentro de la cárcel, fueron como instancias con estas estrellas que nos dijeron, mira, van por un buen camino. Y efectivamente son una serie de premios o de publicaciones que hemos tenido a lo largo como de la trayectoria de haber estado en la cárcel y que partimos muy jóvenes, o sea, partimos desde la universidad creyendo en esto y es un poco pasar como de la protesta, pasar a la propuesta. O sea, no sacamos nada con criticar, criticar y criticar porque es lo más fácil, pero efectivamente cuántos de nosotros somos capaces de hacer al final y de pasar efectivamente de esa crítica a una acción. Entonces, estas luces efectivamente tampoco serían nada, y alguien, no me acuerdo cuál de los charlistas lo mencionó, que también hay que ser súper humilde de reconocer de que cada uno de ustedes puede aportar, o sea, de repente un Twitter, un mensaje, no sé, un mensaje de apoyo, son efectivamente lo que nos ayudan a nosotros como los emprendedores, son esos guiños y esos detalles que nos ayudan a confiar en que nuestra idea puede seguir adelante. Y creo que también es meritorio reconocerlo. Pasa muchas veces que cuando los proyectos empiezan a crecer, a crecer, a crecer, nos olvidamos quiénes fueron los primeros que creyeron en nosotros. Y creo que lo que apunta importa, que al final es un proyecto de todos, porque es una realidad nacional, es un poco también entender eso, que todos somos actores relevantes para esta realidad nacional. ¿Qué hacemos?
Principalmente productos de diseño. Esto partió en un principio de manera muy experimental. Partimos haciendo estos talleres, como les comentaba, y cuando decidimos formar la empresa, decidimos efectivamente invertir todos nuestros ahorros en la empresa, mientras que muchos de nuestros compañeros estaban yendo de viaje, estaban de vacaciones, porque habían terminado su título, nosotros no. Decidimos meternos en la cárcel y efectivamente empezar a capacitarlos. Nos dimos cuenta que no había nadie toda responsabilidad, nos dimos cuenta que no sabían respetar un horario, nos dimos cuenta que no eran perseverantes y decidimos internarnos con ellos 6 meses. Estuvimos de lunes a viernes casi que cumpliendo condena con ellos mañana y tarde, pero nos sirvió porque afiatamos lazos, efectivamente construimos un ambiente que era cómodo para trabajar. Fue tanto que en un minuto nos dijeron, estábamos con un gendarme, efectivamente, que nos cuidaba en el taller, y en un minuto decidimos no tener al gendarme. Estar directamente sola con ellos, enfrentar nuestros miedos, enfrentar nuestros prejuicios, que si efectivamente yo pudiera quizás acá hacer como una ronda de preguntas y les dijera ¿cuántos de ustedes han entrado a la cárcel? Les puedo apostar que casi ninguno. Y si les preguntara efectivamente cuáles son las primeras sensaciones si tuvieran que entrar a una cárcel, sería el tiro como ¿me harán algo? ¿Qué condena tiene? ¿Habrá matado a alguien? O sea, son siempre las mismas preguntas que se repiten y creo que lo que hace la cárcel efectivamente y lo que hizo al final este proyecto y habernos quedado 6 meses con ellos fue desafiar nuestros miedos y nuestros propios prejuicios y entender que efectivamente son personas igual que nosotros, que quizás no han tenido las oportunidades, que quizás nadie les ha enseñado, pero personas al fin y al cabo. Entonces, por ejemplo, esta es una colección de bolsos a partir de los descartes que se generan cuando se hacen las carpas para acampar. Se genera un descarte de un material que se llama tarpulín y nosotros generamos una colección de bolsos. O por ejemplo esto, que son joyas a partir de la reutilización de papel cuché, que están 100% hechos a mano. Por ejemplo, cada uno de esos aros ahora ya les sale súper fácil hacerlo, pero en un minuto efectivamente era, Monse, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y yo le dije, no, está perfecto, pero primero dime 1000 no puedo y después efectivamente puede que sí salga. Y es un poco lo mismo que pasa como en el emprendimiento en sí. O sea, depende de uno efectivamente si esas barreras de entrada se convierten en un problema o en una oportunidad. Esta, por ejemplo, que es una colección de posavasos individuales, a partir de sacar de contexto las mangueras de PVC, las típicas mangueras de riego que ustedes tienen en su casa, nosotros la trabajamos a partir del diseño, generamos el proceso de termofusión y se generan estas láminas flexibles y brillantes. Si ustedes se fijan, hay dos cosas claves dentro de los productos. Uno es que son son dos caras de una misma moneda. Por un lado son altamente como atractivos en términos estéticos, pero por otro lado, cuando la gente va y los compra y entiende que están hechos en la cárcel, se genera un quiebre. Porque estos productos son al final un producto de manifestación. Lo que pretenden hacer es generar un debate. Es por lo menos que en Chile se hable en materia de cárcel. Porque no se habla, porque generalmente tratamos de que estén a lo más periferia posible y ojalá que a mí no me toque esa realidad. Pero efectivamente la tasa de reincidencia hoy en día es cada vez más alta. Y las cárceles que se están construyendo hoy en día no tienen un perfil de querer cambiar la percepción y la función de solamente recluir gente y hacinarla. Hoy en día las cárceles son una universidad de delincuencia, querámoslo o no. Y la idea de que Propone Importa es generar que las cárceles sean una universidad de talleres, pero no solamente donde a las personas se les capacite con herramientas, sino que también se les reconstruya como ser humano. Creemos que hay una diferencia entre estar privados de libertad, que privados de libertad es que no se puedan mover de un punto a otro y eso basta y sobra, y ya es mucho. Pero ahora privar a una persona de salud, de higiene, de alimentación, del ámbito laboral, de la familia, yo creo que es matarlo en vida. Bueno, y por otro lado también estos productos, si ustedes se fijan, cada uno de ellos requieren de una paciencia. Ellos van cortando las mangueras uno a uno y las van ordenando en una matriz. Eso, por ejemplo, es algo, y hago como le hincapié en la diapositiva que mostré anterior, cuando les decía que de repente uno puede ver las oportunidades dependiendo de los intereses personales, como en mi entorno o de la profesión. Nosotros como diseñadoras podemos manipular, por ejemplo, los procesos productivos. Tuve 5 años en el fondo dentro de los materiales y los procesos productivos y dentro de eso, cada uno de los procesos productivos responde a poner en jaque al interno, a generar mayor perseverancia, su capacidad de frustración o la paciencia. Es como un trabajo de chinos, tienen que ordenar cada una de esas y en el fondo luego de eso meterlo en un horno y sale lo que sale. Bueno, ¿cómo? Principalmente le otorgamos al interno una oportunidad de trabajo que es remunerada, porque eso es la otra pregunta al tiro que viene, es como, ya, nos ha pasado muchas veces que contamos acerca del proyecto y nos dicen, ya, pero obvio, te conviene porque la mano de obra es más barata, es casi como mandarlo a China o a India.
No, en verdad no. Lo que queremos es generar un negocio inclusivo. Queremos efectivamente romper el paradigma de los modelos de negocio actuales, donde efectivamente se puede demostrar de que uno sí puede generar ganancias, sí puede generar una sustentabilidad económica y seguir ayudando efectivamente a las personas o a los sectores más vulnerables. Desde ahí efectivamente desarrollamos también el tema del trabajo y los talleres de reconstrucción social. Principalmente utilizamos el diseño como una herramienta de modificación conductual y esto fue así en un principio. Creo que ahora es una mirada un poco ególatra porque ahora no se trata solamente del diseño. Si bien yo estoy a cargo del proyecto como gestora, hoy en día el proyecto tiene más de 17 jóvenes y todos de distintas disciplinas. Hay abogados, hay sociólogos, hay psicólogos, hay ingenieros, hay artistas, hay más diseñadores. Es un equipo multidisciplinario. Principalmente aplicamos la metodología de producción en cadena y trabajo en equipo. Esto es crucial porque los internos no están acostumbrados a trabajar en equipo y la idea de esto es efectivamente proponer de que cuando ellos vayan a hacer un producto, el que cumple, no sé, con el proceso de corte quede tan bien que pueda ser capaz de pasárselo al que, no sé, tiene que pegar y ese quede tan bien que tenga que pasárselo al que tiene que manufacturarlo o etiquetarlo. Entonces la idea es en el fondo trabajar en equipo y co-crear en conjunto todo el rato para poder desarrollar sus habilidades. Principalmente es la producción en cadena y trabajo en equipo como se va viendo. O sea, hay una persona que corta, hay una persona que luego mete todo esto en unas matrices, luego se mete en el horno, o lo mismo en el caso, por ejemplo, de la joya. ¿Cuál es la clave? Como que siempre se pregunta cuál es la clave del emprendedor y yo creo que la clave es hacer lo que uno quiere y lo que uno siente. ¿Cuántos de aquí efectivamente no están mirando el reloj a mediados de la semana o cuando, no sé, partiendo el día lunes con lata? Y yo creo que lo que tiene el emprendimiento es que jamás te vas a levantar un día de repente, sí te puedes levantar desmotivado, pero es tanto lo que a uno le apasiona el tema, es tanto lo que uno quiere generar un cambio o un aporte que efectivamente el resto como de los problemas se aminoran, por así llamarlo de alguna manera. Entonces el tema de la clave es netamente el cariño, es hacer lo que a ustedes les guste efectivamente. O sea, no que vayan a cumplir 80 años y decir, en verdad, ¿qué hice? ¿Hice alguna vez lo que yo efectivamente quería? ¿Hice algo que efectivamente a mí me gustaba? ¿O hice lo que tenía que hacer, lo que me dijeron que tenía que hacer? Lo otro es ser perseverante. O sea, yo creo que a la base de todo esto está la práctica. Es estar uno y otra vez todo el rato. Es como trabajo duro. Alguien dijo por ahí que efectivamente esto es un 1% de inspiración o de creatividad y 99% de transpiración, de trabajar y estar ahí. Y el resto es la paciencia, es entender de que efectivamente este camino es largo, pero si efectivamente son pacientes, en algún minuto ese como retorno viene. Yo en un minuto nombré que importa para mí era lucrar felicidad. Yo estuve, o sea, estoy todavía, ya son ya 3 años que llevo entrando a la cárcel y recién estamos viendo el tema de sustentabilidad económica, porque hay demasiados prejuicios asociados, pero creo que hay una ganancia que no se puede medir, que es intangible, que efectivamente generar relaciones con los internos. Para mí la cárcel ha sido lejos el mejor magíster y la mejor escuela que he podido tener como persona. Hay una Monse antes y hay una Monse después. Y yo creo que si acá pudiera estar todo el equipo Importa, les puedo apostar que dirían lo mismo. O sea, nadie que no entre a la cárcel no termina con un cuestionamiento o con alguna duda de decir, Cresta, ¿en verdad qué pasa acá? ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad chilena que hemos dejado de que esto pase? Es como, por ejemplo, no sé, cuando ustedes van a un restaurante y el restaurante es increíble, en verdad la cocina espectacular, el mejor plato, la atención de los mozos, y van al baño y el baño es un asco. ¿Qué piensan? Se desmorona todo la otra percepción que tenían como el restaurante en sí. Y hay efectivamente un escritor que una vez dijo, bueno, para mirar una sociedad o para juzgarla es necesario ir a sus cárceles, porque las cárceles están siendo ahora, en este caso, como el baño de ese restaurante. Y si efectivamente la miramos, en verdad deja harto que desear. Y creo que eso es un aporte de todos, de manera directa o indirecta, a que hemos contribuido a que esas estadísticas estén donde estén. ¿Qué logramos? Bueno, principalmente mejorar su autoestima. Ellos, efectivamente, hay muchos de ellos que no se sienten buenos para nada más que para delinquir.
porque nacen efectivamente, y esto es a través como del estudio que hemos hecho, muchos de ellos no tienen referentes significativos. Cada uno de ustedes que están acá está donde está porque tuvieron un papá, una mamá, una tía, un abuelo, lo que sea, que efectivamente inculcó en ustedes ciertos hábitos. Muchas veces en estos casos, y en la mayoría, yo creo me atrevería a decir casi en un 95%, no están esos referentes significativos. No hay una mamá, no hay un papá, no hay nadie efectivamente que me muestre una manera de cómo ser. Y lo que hay es solamente el ámbito de delinquir. Por ende, eso es lo que aprenden. Potenciar sus habilidades, fomentar la sociabilidad, o sea, poder generar redes entre ellos y con nosotros mismos. Inculcar hábitos de respeto, que es algo básico. O sea, por ejemplo, cuando yo llegué a la cárcel, ellos no se saludaban. No tenían el hábito de decir hola. Cuando yo llegué a la cárcel y celebramos el primer año nuevo, me dijeron, Monse, ¿qué estáis hablando? No hay nada nuevo que celebrar. O sea, tengo 20 años de condena y jamás he celebrado un cumpleaños. Entonces, es como, está bien entender de que quizá esta persona debiera pagar de cierta manera por el error que cometió, pero creo que hay distintas formas de pagar. Y es como un poco lo que dice Gandhi, ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Y lo que tenemos hoy en día en Chile como justicia penal es una justicia de retribución, donde efectivamente a ti la pena que se te da es directamente proporcional al acto que cometiste. Y yo no creo que esa efectivamente sea la manera de parar con este ciclo. Por algún interno sale y luego de 6 meses vuelve a reincidir y está comprobado. Y vuelve a reincidir con una condena mucho más alta. Porque efectivamente lo que se construye adentro de las cárceles son personas que ya no le tienen miedo a nada. Entonces lo que queremos hacer y importa, lo que pretende hacer efectivamente es ser como ese palito, esa traba que permite parar esta rueda efectivamente de generar mayor delincuencia. Principalmente el objetivo que tiene Importa, y esta es como una frase como un sociólogo y creo que resume todo lo que queremos hacer, es restituir las condiciones básicas de las actividades humanas que son rotas en el proceso de reclusión penal. Las actividades humanas básicas son alimentarse, tener higiene, no estar hacinado, volver a ser el rostro tenedor de su familia. O sea, ustedes piensen que, por ejemplo, desde aquí hasta la punta de mi mano hay 1 metro. Estos son 2 metros. 2 metros por 3 es lo que mide una pieza, por ejemplo, aproximada en una cárcel. Dentro de 2 metros por 3 viven aproximadamente 10 personas. 10 personas. Y tienen condenas arriba de 5 o 10 años. Porque Colina 2, más encima, es una de la cárcel de mayor índice delictual. Yo les puedo apostar que si yo les digo acá que se queden un día solamente sentados, no podrían estar. Y ellos muchas veces tienen condenas eternas. Yo no estoy diciendo que sean blancas palomas ni nada, pero creo que no es la manera, efectivamente, de poder enseñarle a alguien de que lo que hizo no está bien. Celebrar los cumpleaños, algo para nosotros cotidiano, ellos pasaban años sin hacerlo. Y efectivamente le devolvemos un poco también como el color a sus vidas, o sea, dentro de las cárceles no tienen áreas verdes, dentro de las cárceles todo hormigón, la temperatura cambia, el tema del hacinamiento, el tema del olor. Nuestro espacio antes, cuando comenzamos, era de esta manera. Era un azul eléctrico del terror, que efectivamente no se podía estar ahí mucho rato. Y decidimos co-crear con ello. Al final también es un poco entender que el emprendimiento no es como yo efectivamente me las sé todas y de ahí llegar y proponer algo. Yo creo netamente en la co-creación, en sumarlos a ellos y que ellos me pueden decir también cuál es la mejor manera para poder desarrollar un modelo inclusivo y un modelo de intervención social y un nuevo modelo para cambiar la percepción y funcionamiento de las cárceles. Entonces, más que nosotros poner soluciones, es también ponerlos a ellos en conjunto con nosotros y desde ahí efectivamente crear. Pasa muchas veces que dentro del emprendimiento, por ejemplo, social, vienen como de repente estas empresas o cuando miramos casos de repente en África, no sé, de esta gente que sufre hambre y todo, y es como que llega una empresa y dice, no, yo sé cómo se les va a quitar el hambre, de esta manera. Y es como, hey, compadre, para un poco, en verdad, cállate y escucha. Es como no puedes llegar y proponer algo si efectivamente no sabes cómo funciona, no sabes lo que quizás es pasar hambre, no sabemos lo que es estar dentro de una cárcel y desde ahí efectivamente fue necesario entrar, estar con ellos y co-crear en conjunto para poder poner una solución coherente al final al contexto intrapenitenciario. Quedó así. ¿Parece jardín infantil? Sí, pero ellos querían eso. Co-creamos con un par de artistas en el fondo y intervenimos en conjunto con ellos y pintamos. Y pasó como anécdota de que algunos de ellos me dijeron, Monse, yo desde los 12 años que no volví a pintar. Y hoy día me estoy haciendo pintar la cárcel. Bueno, lo que aplicamos acá fue la cromoterapia. No sé si muchos lo conocen, pero es la terapia a través del color.
Efectivamente, por ejemplo, está comprobado que si uno pintara las piezas de ciertos colores, se genera tales estados de ánimo o estímulo. Y lo que decidimos efectivamente, siguiendo como con la línea del proyecto, es también aplicar como esta responsabilidad del color y la responsabilidad en sí en cada una de las aristas. O sea, mírenlo la cara de felicidad de esa persona por haber terminado de pintar una ventana. Entonces son también como dentro del ámbito del emprendimiento, son los detalles y son ciertos guiños los que te van diciendo efectivamente que las cosas quizás van bien. Yo en este minuto y hasta ahora quizás no genero sueldo, pero en verdad tampoco en este minuto es lo que me apresura. Creo que efectivamente he logrado ganar otras cosas como imágenes y como lazos como esto. Y el resto ya va a venir. Cuando uno hace las cosas bien, creo que el tema de lucrar para nosotros jamás va a ser el fin. Porque plata, todo el mundo quiere plata. Entonces, si en verdad están pensando en querer plata, olvídense del emprendimiento en sí. Ahora, si efectivamente quieren hacer lo que a ustedes les gusta, la plata y todo el resto llega por sí solo. Implementamos un equipo de mindfulness, que es yoga y meditación, efectivamente estudiando los modelos de otros países, como por ejemplo Noruega, que es uno de los países con la menor tasa de reincidencia, que tienen un modelo totalmente distinto y años luz de lo que tenemos acá en Chile. Tienen salas, por ejemplo, de yoga y meditación. Y lo que decimos aplicar es que los internos todos los miércoles, efectivamente los que participan de Importa, tienen que asumir esta responsabilidad también. Y ha funcionado. O sea, tenemos internos que cuando salen me llaman por teléfono y me dicen, Monse, quiero seguir practicando yoga y meditación afuera. También incorporamos un equipo de salud. Por eso hablamos de restituir las condiciones básicas, porque efectivamente son carencias dentro del sistema interpenitenciario, porque al final hay cada vez más población que efectivamente los recursos y el despliegue de recursos humanos no va para todo. Entonces nosotros tratamos de resolver esas carencias y cuentan con una asistencia médica cada 2 meses, efectivamente, chequeo de controles básicos para que efectivamente sea un proyecto íntegro. Y también capacitaciones, o sea, los desarrollamos y los capacitamos en distintas disciplinas. Ahora principalmente se están capacitando en el ámbito como de la costura industrial. Y la idea es como integrar este proyecto en las distintas aristas y poder generar al final un modelo íntegro de principio a fin. Hemos creado, y estas son palabras de ellos, sobre todo lo final, hemos creado un equipo humano y un espacio sustentable en términos económico, social y ambiental, que ellos mismos han denominado familia. Así partimos en este taller, donde nadie, en verdad, nadie daba un peso por nosotros, y las cosas se fueron dando. Yo ya llevo 3 años y medio con esto. No pretendo parar y creo que si en algún minuto puede, como no puede funcionar, porque también hay un tema de que nosotros como sociedad tenemos que abrirnos un poco también de mente y entender que efectivamente todos podemos cometer errores. El tema es como si estamos dispuestos a pararnos y a poder salir adelante y no efectivamente como de quedarnos al final en ese ciclo al final virtuoso de seguir estigmatizando a las personas. Muchos de ellos efectivamente van a salir luego de este proyecto y pueden ir a golpear quizá alguna de las puertas de la empresa donde ustedes trabajan. Y un poco entender de que al final el cambio parte por uno. Para querer cambiar el mundo, el cambio tiene que partir por uno mismo. Y efectivamente parte en cosas cotidianas de repente, o sea, en darle una sonrisa a alguien, en de repente empezar a observar qué está pasando en nuestro entorno, el cuando de repente hablamos con algún amigo y nos está contando algún problema, pónganse a pensar cuántas veces realmente escuchan a ese amigo. Les puedo apostar que no pasan ni 30 segundos y ya están pensando al tiro en mi problema, en que, oye, a mí también me pasó una vez lo mismo y no sé qué. Entonces es como también ser un poco más perceptivo en términos de cuáles son nuestros principales problemas y entender de que si todos nos uniéramos y pudiéramos aportar, y esto es algo que me dijo un interno una vez, me dijo, Monse, esto es una cadena de favores. Y lo que ustedes están haciendo es que si tú me ayudas a mí, yo puedo ayudar quizá a mi hijo y mi hijo a otro. Y así se construye al final como un mundo mejor. No en el fondo en una utopía, sino que en acciones concretas y acciones que son de día a día al final. Este fue como el equipo 2012. Hoy día no tenemos la foto actual, somos el doble de personas. Ahí estábamos con la visita de la ministra. Y han habido varios como hitos conmemorables dentro de Importa y este quizás fue uno de ellos. La ministra nunca había entrado a una cárcel y entró exclusivamente a ver nuestro taller, por ejemplo.
Y bueno, obviamente también reconocer lo que decíamos, desde reconocer el apoyo de la gente hasta reconocer todas las instituciones y organizaciones que nos ayudan. Hoy en día tenemos como principal patrocinador y canal de distribución a Home Center, estamos patrocinados por el Ministerio de Justicia, tenemos el apoyo de Gendarmería y una serie al final de actores relevantes. La idea es que esto no se quede acá. Es una realidad de todo y de verdad los invito, más allá que estén de acuerdo o no, creo que esto ya en sí, el hecho de estar acá, de poder hablarles de materia de cárcel, debatir, creo que ya es un crecimiento. Estar de acuerdo o no, ya es poder crecer en términos de qué es lo que está pasando en términos de cárcel en sí. Eso, los invito a meterse a la página, a que le den una oportunidad, a que lo discutan, a que me debatan, a que ojalá me hagan hartas preguntas después, porque creo que eso efectivamente es la única manera de poder generar una solución que es coherente e íntegra, porque efectivamente en esto estamos todos. Y para querer construir al final como un mundo mejor, recuerden, el cambio parte por uno. Gracias. De nada. Muchas gracias y muy fuerte el aplauso para Montserrat. Vamos a hacer la entrega, ¿no es cierto?, del regalito. Gracias. Y un aplauso fuerte. Gracias. Sí. Ahora las fotos. ¿Qué interesa? ¿Qué dedicación?